Pues buenos días a todos. El tema que ahora vamos a trabajar juntos es muy importante, tanto como el tema de la obediencia que estuvo previo a este. Habíamos hablado de obediencia, pobreza y amor, o amor casto, como algo que el homeópata pareciera no necesitar, que parece muy espiritual, que parece salirnos del rumbo realmente de ayudar a los demás en la medicina. Entendemos que el rumbo tradicional pues es más bien separar las cosas, por lo tanto la ciencia es por un lado y la espiritualidad por otro. Nosotros que queremos ser sanadores integrales no podemos ver las cosas así, y por eso les invito a hacer el esfuerzo de entender que este tema tiene repercusiones prácticas y médicas absolutamente claras e importantes, para que pues intenten comprender que si hemos hablado de obediencia y ahora de pobreza, pues no estamos dando discursos religiosos, ni sermones bíblicos, ni cosas así, sino realmente estamos enfocados en tratar de ser los mejores médicos sanadores integrales para los demás. Y vamos a comenzar entonces este segundo tema, el de la pobreza, recordando que nuestro logo siempre es como un resumen de lo que vamos a entender, a tratar de profundizar y visualizar. Los dos árboles que nos expresan la enfermedad, la dualidad, la polaridad, y el círculo luminoso central que nos unifica las polaridades, las oposiciones. De manera que ya veremos cómo en este tema más adelante recordaremos el logo y lo que hay que recordar especialmente sobre este tema de los pobres. Esta es la lámina que ojalá mediten en lo personal en su casa. Recuerden que son ejercicios de meditación estas cartas del tarot, que aunque se tienen ideas a veces preconcebidas y prejuiciosas, equivocadas acerca de esto, en realidad pues son símbolos y son presencia de mucha sabiduría ancestral, de siglos y de milenios incluso. Son láminas que concentran el pensar, el saber de muchos sabios que han querido dejar en dibujo muchos elementos importantes para la vida y para la salud. Entonces, es el caso de todas las láminas. Esta en particular nos va a ayudar a comprender el tema más profundamente de la pobreza. Medítenlo en su casa, aunque aquí haremos la meditación directamente sobre lo que aquí se ve. Este tema que vamos a ver y esta lámina en particular, vamos a considerarla como una continuación de las que ya hemos empezado a ver. Buscamos a través de estas reflexiones que hemos tenido en estas tres láminas, buscamos los sanadores integrales ser, saber y hacer. Pero cada vez más lejos, cada vez más alto, cada vez más profundo según nuestro lema. El mago nos ha intentado ayudar a comprender el ser del sanador integral. La papisa nos ha intentado enseñar a comprender el saber del sanador integral. Y la emperatriz, el hacer, el actuar del sanador integral. Los temas siguientes, la carta del tarot cuarta, el emperador nos empezó a enseñar, aunque no hemos terminado todavía este tema, el aspecto de la obediencia, y ahora el que viene, el que sigue, el papa, nos va a enseñar el tema de la pobreza. Pero ante lo que ya estamos viendo, estas láminas en particular, nosotros nos hemos querido preguntar al principio de cada tema, ¿queremos ser? Sí, hemos tenido estudios acerca de eso, porque no somos. Queremos saber, hemos intentado estudiar, profundizar cómo lo hace la papisa, o cómo nos invita esta lámina a profundizar, a estudiar, a pensar. Y sin embargo decimos, pues no pienso, no sé, o no puedo, me cuesta trabajo concentrarme, por ejemplo. Y sobre todo lo que más nos angustia es que queremos ayudar a las personas. Estamos empezando ya a hacer historias clínicas y a veces podemos decir, no puedo. Algunos de ustedes ni siquiera han comenzado sus historias clínicas. Creo que ya la mayoría han empezado a intentarlo. Pero la verdad es que esta incapacidad que sentimos, esta duda, inseguridad,
Por eso nos estamos nosotros preguntando, bueno, ¿qué pasa conmigo? Yo quiero ser sanador integral, ¿por qué no lo soy? ¿Por qué no tengo el saber que me permita ayudar a las personas? ¿Por qué, aunque sé ya cosas, a la hora de ponerlas en práctica no me funcionan? Este por qué es lo que implica los tres siguientes temas. ¿Por qué no puedo? Hemos dicho en primer lugar, porque para hacer, saber y hacer se necesita obediencia. La primera respuesta que hemos intentado comprender en las sesiones que estuvimos dedicando a la obediencia es precisamente que uno de los porqués, ¿por qué no soy? ¿Por qué no sé? ¿Y por qué no hago como quisiera o no puedo? Una primera respuesta fundamental es porque no tengo autoridad. Y no tengo autoridad porque no he sabido ser también una persona obediente a la autoridad, en el sentido más profundo. Recuerden, por favor, y lo digo para esta grabación, que no hay que quedarnos en la idea de la vieja autoridad. La autoridad tirana, la autoridad que limita a las personas en lugar de liberarlas, la autoridad que se sirve de las personas en lugar de servirles. Eso es otra cosa. Cuando decimos que para hacer, saber y hacer se necesita tener autoridad, nos referimos a la autoridad moral, la autoridad profunda, la que no implica necesariamente legalidad, pero sí legitimidad. Esa autoridad que tiene a veces el que no está al frente de algo, pero porque esa autoridad legítima logra, sin tener la autoridad legal, logra realmente beneficios a las personas. Cuando a veces es lo contrario, el que tiene autoridad legal pero no legítima, en lugar de ayudar, daña a las personas a las que supuestamente preside o dirige. Entonces, cuando hablamos de que el sanador integral ha de tener autoridad moral, nos referimos a que su origen es en la obediencia, en la capacidad de entender estos conceptos que hemos tratado de explicar antes y que seguiremos profundizando. Pero lo que importa para este tema es que ahora la segunda respuesta a por qué no soy, por qué no sé y por qué no puedo o por qué no hago lo que tengo que hacer, la respuesta está en este tema acerca de la pobreza. Para ser, saber y hacer se necesita ser o hacerse pobre. Ser, es decir, si ya lo somos, si así nacemos, por así decir, si tenemos ese potencial, o bien si reconocemos que no somos pobres, que no hemos nacido con ese potencial, que más bien perseguimos lo contrario, tal vez las riquezas en un sentido que iremos explicando. Entonces la invitación es a hacernos pobres. Los que somos, a profundizar lo que somos. Los que no lo somos, a intentar hacernos pobres. Y esta lámina nos va a estar enseñando esta maravilla. Por eso, este tema le podríamos llamar en primer lugar el arcano de la pobreza. Recuerden que arcano es un concepto que simplemente significa sabiduría profunda. Arcano es mucho más que un símbolo. Arcano implica no solo que yo entienda algo, sino que me haga capaz de eso que entiendo. Cuando nosotros meditamos los arcanos del tarot o cualquier otra sabiduría profunda, como pudieran ser las Sagradas Escrituras o ciertos elementos que a lo largo de los siglos se han determinado como muy valiosos en el arte o en la ciencia o en la filosofía, esos elementos de gran sabiduría no solo nos enseñan algo a la cabeza, sino nos dan el poder de realización a nuestro ser integral. Esta escuela, pues, no solo quiere enseñar a sus cabezas. Esta escuela entiende que a través de la metodología que seguimos, de la estructura integral que intentamos, no solo les alimenta el cerebro o la mente, sino que realmente, tal vez sin que nos demos mucho cuenta, como que sucede de forma natural, como decíamos en el arcano del crecimiento de la madre, como una savia universal que nos va nutriendo. Lo que aquí enseñamos
nos hace capaces de realización. Es decir, no aprendemos solo la teoría de un sanador integral, sino sin darnos cuenta nos vamos convirtiendo en eso. Esta es la maravilla de estos temas y de analizar estos símbolos. Que si tú quieres ser pobre o hacerte pobre, este tema mismo, por su poder inherente, te lo va a permitir. Solo que tú no quieras, entonces no, nadie rompe la libertad de nadie, ni siquiera una profunda sabiduría. Así que yo les invito a sentir el tema, no solo a meditarlo con su mente. Les invito a decidir el tema, no solo a recibirlo aquí como si acumuláramos simplemente como una biblioteca de cosas. Ah, pues ya estoy enterado del tema, lo entendí. No, la invitación es a vivir el tema, a convertirnos en otra persona, a transformarnos en alguien que necesita la humanidad sufriente, que necesita nuestros milagros. Cada tema ha sido esta la intención, pero ahora lo recuerdo para que entremos con más interés y profundidad. Muchas citas podrían decirse acerca de la pobreza, pero esta en particular se las comparto, de Jules Michelet, porque pues es importante que nos decidamos a comprender este tema y a vivirlo. El que sabe ser pobre, lo sabe todo. Se podría decir que el tema que acabamos de ver antes, acerca de la autoridad y la obediencia, iba más dirigido al ser. Lo que estamos diciendo, ¿por qué no sé, por qué no soy, por qué no puedo? ¿Ok? La primera respuesta es, porque no tienes autoridad, porque no eres capaz de obedecer. Autoridad y obediencia son capaces de hacerte ser sanador integral. Este tema, incluso por esta cita que estamos haciendo, nos refiere más al saber. ¿Quieres saber lo que sabe un sanador integral? Hazte pobre. Porque el que sabe ser pobre, lo sabe todo. Es que yo quisiera aprender todo sobre la homeopatía. Hazte pobre. Es que hay tantos libros, es que no lo entiendo. Hoy van a dar un repertorio así, el repertorio de Bartel, muchísimas páginas, como en inglés además, francés y alemán. No existe en español. ¿Cómo voy yo a saber? Si te haces pobre, vas a saberlo todo. No hay otras razones. Ni siquiera es que no hiciste tareas, es que no eres pobre. Esa es la única razón. De hecho, yo puedo decir que ustedes ya son sanadores en la medida en que son pobres. Hacen mucho por la gente, aún sin mucha comprensión de lo que están haciendo. Cuando ya tienen una entrevista con alguien, le dan lo que no tienen idea. Entre más pobres se experimentan, ocurre magia. Ni siquiera es el preparatorio Ceci, el medicamento preparatorio en sí, lo que pudo haber creado un efecto rápido en esta persona que contaba. Posiblemente es su entrevista, es el amor con que lo hace, es el compromiso. Son las otras 8 fuerzas homeopáticas de las que aquí vamos a seguir insistiendo. ¿Y por qué no funcionó con la otra paciente? A lo mejor faltaron fuerzas homeopáticas. Faltan también en las personas, hay muchas explicaciones. Pero aquí la promesa de este tema es que si sabemos ser pobres, sabremos